¿Qué cosas? Bueno, damos vuelta a la página. Se fue el Salió audio. Mauri. Salió Mauri, parece. A ver si le mando un mensaje. Sí, se le cortó. Mauri. Para. Ahí está. Para que toqué. Toqué el botón equivocado, perdón. Eso Ah, ok, Soy de porque, ok. madera. No buscará socorro. eso porque Decía sos si podía Gracias, grabar yo y yo sé. toqué. Gracias, yo sé. Soy Decía si, músico, Mauri. decía si podía grabar y toqué el botón equivocado, que no. Y porque está en inglés la computadora, se entiende, no entiendo nada. Y entonces Lo me sacaste. eliminó de la cosa. Bueno, ahora sí, perdón. Vamos ahí. Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 27. Disculpen la desprolijidad y mi poco inglés. Lucas 5, 27 dice, después de estas cosas, habíamos quedado ahí. ¿Eh? ¿Qué cosa? Bueno, damos vuelta a la página y vemos ahí qué cosas había pasado en el verso 17. Jesús a quién sana. Un Jesús sana a publicano un llamado paralítico. Leví. En el Sí, pero 27. en el 27, leemos el 27, se dice, después de estas cosas empieza el 27. Y yo les pregunto qué cosas, bueno, damos vuelta a la página y en el Ah, 17 no dice qué cosas habían pasado. ¿Se acuerdan? Jesús estaba el- enseñando y unos muchachos tenían un amigo que era paralítico y rompieron el techo y lo bajaron al paralítico y Jesús lo sanó. Después de esas cosas, Jesús dice que salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado, dice, al banco de los tributos públicos, y le dijo el Señor a Leví, ¿qué le dijo? sígueme. Bien, Sígueme. sigue, dijo. Y dice el verso 28, y dejándolo todo, lo primero que hizo, lo segundo, se levantó, y lo tercero, le siguió. Y lo cuarto dice que hizo un gran banquete en su casa. Y había una compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es un hermoso texto que nos habla del llamado del Señor que le da a Leví. Leví es el evangelista Mateo, es el mismo nombre, es la misma persona en realidad, distinto nombre, pero la misma persona. Dos maneras de poder llamar a la misma persona, como Jacobo y Santiago, el mismo nombre, a veces en una parte se le llama Jacobo y en otra se le llama Santiago, pero es la misma persona, aunque en realidad en la Biblia hay varios Jacobos, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Eh, el Señor llama a Mateo y le dice que tenía que seguirle. Y Mateo toma una determinación. Y eso es lo que yo quería pensar en estos poquitos minutos que tenemos, de poder juntos compartir este ratito para poder seguir al Señor. Decíamos, hay varios personajes acá. Están los amigos de Mateo, que era un publicano, era un cobrador de impuestos. Ya hemos hablado algo de esto. El cobrador de impuestos era un trabajo que la mayoría, el 99% eran ladrones, eran personas que tenían un problema y tenían que recaudar dinero y siempre recaudaban de más y entonces siempre estaban robando. Es un claro ejemplo de esto Saqueo, que era otro publicano conocido en la Biblia, ¿no? Saqueo dice, si en algo he defraudado, nosotros leemos en nuestra versión, pero la versión original o la traducción original dice puesto que estoy convencido que a los que defraudé le voy a devolver cuadruplicado, porque era lo que demandaba la ley, ¿no? Los publicanos eran un trabajo muy complicado, porque justamente eran judíos que trabajaban para Roma, y los judíos querían ser liberados de Roma, ellos buscaban eso, buscaban ser liberados. Hoy a la mañana compartía Emi algo del devocional de los hermanos que iban camino a Emaús, y estos hermanos justamente le preguntan, no sabían que era Jesús,
y le pregunta, le dice, vos sos el único forastero que no se sabe, que Jesús estaba muerto y que nosotros buscábamos un Salvador, alguien que nos libertara, y Jesús tenía todos los condimentos para ser libertador y lo mataron y ahora es el tercer día y todavía sigue sin aparecer, le decían ellos en esa confusión. Y yo me ponía a pensar en esto, ¿no? Los judíos estaban buscando un libertador político, querían libertad de la esclavitud, de la opresión de Roma, y no se habían dado cuenta que Jesús vino a liberarnos de nuestros pecados, algo mucho más grave y más importante. Y el problema era ese, que los publicanos trabajaban para Roma, eran judíos que trabajaban para Roma, entonces eran odiados por sus compatriotas, no le tenían nada de cariño, sino al contrario. Y entonces es aquí donde el Señor llama a Mateo, ¿no? Y yo quería ver algunas cosas que hizo Mateo. Yo he mencionado 4, en realidad encontré 5, 5 cosas que Mateo hizo que nos pueden servir para animarnos a nosotros a poder seguir al Señor Jesús. Porque decíamos, hay varios personajes en la historia, pero hay 2 con nombres propios. Uno es Leví, Mateo, y el otro es el Señor Jesucristo. Y es interesante lo que dice el verso 27, ¿no? Dice, después de estas cosas, Jesús salió, dice, y vio a un publicano llamado Leví. Mirá, o miren, Jesús hoy sigue saliendo. Es más, esta reunión, el Señor está saliendo, está buscando personas para hacerle la misma invitación que le hizo a Leví, a Mateo. Hoy la invitación que el Señor le hizo a Mateo nos las está haciendo a cada uno de nosotros, de poder seguirle, de poder ir en pos de él. Eso significa seguirle. Ahora después vamos a ahondar un poco más en esto, un cachito nomás. Pero qué bueno pensar en esto, ¿no? Que el Señor sigue buscando. Eso es lo que dice el verso 27. Después de estas cosas Jesús salió y lo vio a Leví. No solamente Jesús sigue buscando, sino que sigue viendo. Sigue viendo. Decíamos y hacíamos mención recién a que en estas cosas, ¿se acuerdan? Pasadas estas cosas, antes de que el Señor sanara al paralítico, abre el techo y el paralítico queda ahí en la cama, y el Señor lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y los fariseos se empezaron a mirar entre ellos y empezaron con las miradas, porque dice el Señor que los escuchó que estaban hablando en su corazón, cavilgaban, murmuraban en su corazón. Y decían, ¿quién es este? ¿Qué se hace este Jesús? Decían los escribas. Que el único que puede perdonar pecados es Dios, decían los escribas y los fariseos. ¿Y Jesús qué dice? Dice el texto ahí, un par de versículos antes, dice que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos y que ellos estaban murmurando. Y entonces les preguntó y le dijo, ¿qué es más fácil decirle a este paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Y les dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en el cielo y en la tierra, les digo a este paralítico, le digo, levántate y anda. Y el Señor ahí lo hace levantar. Pero lo primero que hizo fue perdonar sus pecados. Y a lo que voy con esto es, que el Señor no solamente sigue buscando, sino que Él sigue viendo. Y es interesante porque la historia anterior a la que estamos leyendo nosotros hoy, la que hice mención recién, muestra que Jesús no solamente ve nuestra vida, sino que ve nuestro corazón. Él es el único que puede ver nuestro corazón. Él está viendo lo que hay en el corazón. Él está viendo no solamente lo que yo hago, sino la intención con que yo hago las cosas. Puedo yo aparentar, y hay muchas personas, hoy en día vivimos una cultura, un postmodernismo de la apariencia, ¿no? Todo el tiempo sacando fotos y publicando algo y tratando de mostrar algo que en realidad muchas veces no somos. Pero qué bueno es saber de que Jesús hoy sigue buscando y Él sigue viendo, pero en tercer lugar Jesús también sigue invitando. Así como le hizo con Leví, le dijo, quiero que me sigas, hoy lo sigue haciendo. Dice acá el último versículo, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores arrepentidos. Jesús sigue llamando. Dios nos está llamando a nosotros que estamos escuchando este mensaje de parte de Dios, a que le podamos seguir, a que le podamos tener en cuenta, a que le podamos tener presente. Y quería terminar viendo las cosas que hizo Mateo, para que nosotros las podamos imitar. Lo primero que hizo Mateo, dice el texto, que lo dejó todo. Dejándolo todo, dice, le empezó a seguir. Esto es algo que Dios está buscando de nosotros. Dios está buscando un cambio genuino en nosotros, pero rotundo.
El cambio que Dios busca para nuestra vida es genuino, pero tiene que ser rotundo. Hay que dejarlo todo en segundo lugar. Hay un versículo que nos habla de esto. Miren, acompáñenme, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 21. Y van a ver ustedes ahí una lista. Marcos, capítulo 10, versículo 21. En realidad, antes de la lista, se encuentra Jesús con el joven rico, ¿se acuerdan, no? Y le pregunta sobre los mandamientos, el joven rico le dice, sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud, conozco todos los mandamientos. Entonces Jesús le dice, entonces Jesús, Marcos 10, versículo 21, Marcos capítulo 10, versículo 21, dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué dice el texto? El joven se fue triste. Afligido, porque tenía muchas cosas, se puso triste. Tenía muchas posesiones. ¿Y qué? No las quiso dejar. Claro. Lo contrario a lo que hizo Mateo. Mateo sí lo quiso dejar todo. Dice, dejándolo todo, le siguió. Es más, un par de versículos más adelante, en el verso 28, vemos que Pedro se da cuenta y le dice al Señor, Señor, esto que vos le estás pidiendo al joven rico, nosotros ya lo hicimos. ¿Te acordás? Nos pediste, hicimos una pesca milagrosa y dice Pedro que dejó llegaron a la barca, llenaron la barca de peces. Cuando llegó a la orilla, dejó el barco ahí y empezó a seguir al Señor, dejó todo. Entonces, mira lo que dice el verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Estamos haciendo lo que vos le pediste a Mateo, nosotros también lo estamos haciendo, dice Pedro. Y mirá lo que le contesta Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Pedro, a vos y a todos los que quieran dejar todo para seguirme, dice, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o tierras por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Se dieron cuenta? La misma lista que está en el verso 29 es la que se repite en el verso 30. Pero ¿cuál es la diferencia? Dios dice, miren, si vos te preocupás por todo esto, la casa, el trabajo, tus hermanos, tu papá, tu hermano, preocupate, pero dice, si vos dejás eso en el segundo plano y te preocupás primero por mí, te preocupás por buscar a Dios, por buscar su voluntad, Dios lo mismo que vos querés buscar, te lo va a dar por añadidura, te lo va a regalar. Qué bueno que podamos entender este concepto. A veces vivimos una vida fatigada y no nos damos cuenta de que Dios ya nos quiere dar todas las cosas que nosotros necesitamos. El tema es que Él está esperando de nosotros ese cambio rotundo, como decíamos al principio, pero un cambio genuino, porque Dios ve nuestro corazón. Nosotros no podemos mentirle a Dios, no podemos decirle, sí, Señor, vamos a dejar todo en un segundo lugar, porque este joven rico quiso hacer eso. Le dijo, sí, quédate tranquilo, desde chiquito que estoy leyendo la Biblia, desde chiquito que voy a la iglesia. Me bauticé, podría haber dicho en nuestro tiempo, un joven rico de nuestro tiempo podría decir, sí, yo toco un instrumento, yo reparto los hijos, yo trabajo en la iglesia, ayudo con los líderes, ayudo con los adolescentes, voy a todas las reuniones, no falto a ninguna. Pero Jesús puso el dedo en la llaga y le dijo, no, eso que vos tenés en primer lugar, lo tenés que dejar. Y el Señor nos está pidiendo eso, que dejemos todo en un segundo lugar. Y si nosotros lo dejamos en un segundo lugar todo y ponemos a Dios como primer lugar, Dios dice que eso que nosotros dejamos, Él se va a encargar de dárnoslo. Es increíble y es maravilloso. Qué bueno que podamos entender esto. Mateo lo dejó todo en segundo lugar. Y ese es el objetivo y ese es el desafío para nosotros. Poner a Cristo como primera cosa en nuestra vida. Cristo tiene que ser lo primero, lo principal, lo primordial. Tiene que ser nuestro anhelo todos los días de nuestra vida, no como un paraguas. A veces buscamos a Cristo como un paraguas. Solo cuando llueve, cuando tenemos una dificultad, cuando viene una tormenta en la vida, es que nos acordamos de Dios. No, Dios tiene que ser lo principal y lo primordial en nuestra vida. Por eso tenemos que ser como Mateo. Tenemos que ser sinceros para con Dios, pero tiene que ser rotundo el cambio, porque Dios quiere eso, quiere lo primero de nosotros, quiere las primicias de nuestra vida y después Él nos quiere bendecir. Dice, en primer lugar, Mateo lo dejó todo, pero en segundo lugar dice, se levantó. ¿Por qué se levantó Mateo? O Leví. ¿Cómo estaba antes? Sentado.
Bien, Ray. Las preguntas son muy sencillas, pero qué bueno que podamos entender esto. Mateo estaba sentado y se tuvo que levantar. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvo que cambiar. Para servir al Señor, para seguir al Señor, nosotros hay cosas que tenemos que cambiar. Y es momento y es tiempo de que nos miremos a nosotros mismos. Tenemos que hacer un examen propio, tenemos que mirar a nosotros y decir, ¿qué cosa tengo que cambiar, Señor? Te pido que me ayudes. Tenemos que dejar esta frase que digo tanto, perdonen, la repito una vez más. Tenemos que dejar de mirar para el costado, porque siempre cuando miramos para el costado vamos a encontrar uno peor que nosotros, y eso no nos va a permitir poder cambiar. A veces decimos, sí, mira yo estoy mucho mejor que este, así que sigo así con mi vida. No, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos nos damos cuenta y hay cosas que podemos cambiar y que tenemos que cambiar. Leví, Mateo, lo dejó todo en primer lugar, pero en segundo lugar cambió aquellas cosas que estaban mal. Él era un ladrón. Sí, los publicanos eran todos ladrones. Él era un ladrón. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que cambiar. Tuvo que dejar esa fea vida, esa falsa vida que tenía. Tuvo que cosas que cambiar. Qué bueno que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos y poder a la luz de la palabra y con sinceridad poder buscar qué cosas cambiar. Todos tenemos algo que mejorar. Siempre hay algo que se puede mejorar, hay algo que se puede cambiar. Mateo, dejándolo todo, dice, se levantó y le siguió. La tercera cosa que hizo Mateo fue seguirle a Jesús, ir en pos de él, no al revés. En estos días vivimos tiempos donde queremos acomodarnos o queremos acomodar a Dios a nuestra vida y decir, Señor, mira, esta es mi vida, acá está mi vida, mi familia, esto es lo que hago los lunes, los martes, te pido que vengas y entres y te acomodes a mi familia. No, no, es al revés. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a Dios, somos nosotros los que tenemos que seguirle, no pretender que Él nos siga a nosotros. Él es el que va adelante y nosotros somos los que tenemos que ir detrás. Jesús caminó por el camino de la verdad. Nosotros también tenemos que buscar la verdad. Aún a veces cuando las mentiritas son piadosas, tenemos que dejar de lado la mentira, tenemos que caminar por la verdad. Jesús caminó por el camino de la verdad. Jesús caminó por el camino de la justicia. Jesús caminó por el camino del perdón. Jesús caminó por el camino de agradar al Padre. ¿Se acuerdan? Él solo quería siempre agradar al Padre. Jesús caminó por el camino de la segunda milla, perdón, de cuando lo maldecían, dice su palabra, él no respondía con maldición. Él perdonaba, él encomendaba la causa al que camina, al que juzga justamente. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto que hizo Mateo? Tenemos que ir en pos de Jesús y no tratar de acomodar a Jesús a nuestra vida, a nuestros caprichos, a nuestros gustos, a nuestras comodidades, sino que nosotros tenemos que ponernos en servicio y empezar a ir atrás de Él, ir en pos de Él. Él es el que marca el camino, es el que marca el rumbo y nosotros vamos detrás. Mateo lo dejó todo, se levantó y siguió. Pero dice la Biblia en cuarto lugar que hizo un gran banquete, hizo una fiesta. ¿Y qué hizo en la fiesta? Dice, invitó, ¿a quiénes invitó a la fiesta? A sus amigos. Bien, ¿quiénes eran los amigos? Dice, la había Los mucha, dice, discípulos. bien, sí, no, acá dice, hizo un gran banquete en su casa, dice, y había mucha compañía de publicanos. Estaban los discípulos y estaban los escribas y los fariseos. Es una, perdónenme, ¿no? Pero es una festichola tremenda. ¿Qué es lo que quiso hacer Jesús? Leví. Quiso compartir con las personas que tenía a su entorno. Podríamos Claro. decir sus compañeros de trabajo, los vecinos, los que estaban cerca de su entorno. Él les dijo, miren, voy a hacer una fiesta porque les quiero presentar a Jesús. Yo a partir de ahora voy a dejar este trabajo que era de ladrón y ahora voy a empezar a seguir a Jesús. Voy a empezar a cambiar mi vida. Porque este hombre, este muchacho, este Señor, este Jesucristo, me cambió la vida, me transformó, me dio una razón de vivir. Y ahora yo quiero seguirle. Qué bueno yo poder llevar a Jesús a nuestro entorno, con nuestros vecinos, en el colectivo cuando nos toque viajar, en el vagón de tren, donde nos toque, en el colegio, en el curso. Qué bueno que podamos llevar a Jesús a nuestro entorno, a nuestra vida secular, ahí donde nosotros nos movemos,
que también se pueda ver Jesús, se pueda manifestar Jesús, que lo podamos compartir con los que están en nuestro entorno. Y en último lugar, es interesante, ¿no? Ustedes vieron, ¿dónde hizo Mateo Leví la fiesta, el gran banquete? En su casa. ¿Dónde? En su Casa. casa. En la casa lo hizo. Podía haber alquilado el lugar El Alba, que tiene ahí para hacer un lindo lugar, ¿no? De paso nos ayudaba. Seguramente tenía plata, Mateo, para alquilar una quinta, una casa quinta, con pileta climatizada, podía haber alquilado un hotel, el salón de un hotel, pero él hizo el banquete en su casa. Y yo me llamaba mucho la atención esto, y qué bueno, yo pensaba poder también nosotros llevar a Jesús no solo a nuestro entorno, sino también a Jesús a nuestra casa. A veces no nos damos cuenta, tenemos ahora las colonias de las vacaciones de invierno, pero dentro de poquito empieza el colegio, empieza el jardín, empieza de vuelta patín, inglés, fútbol, hockey, eh, tenemos que comprar las cosas de la comida, tenemos que ir al supermercado, tenemos que ver un partido de fútbol, tenemos que esparcirnos, tenemos que el sábado o el domingo que tenemos un ratito libre ir a la placita, estar en familia, con pasar tiempo juntos, ver una película el viernes a la noche, una serie, y la vida se nos empieza a ir y nos olvidamos de tener a Jesús en casa, de llevar a Jesús a casa, de estar con Jesús en nuestra casa, de leerle la Biblia a nuestros hijos, de leer la Biblia en familia, de poder orar en familia. Sé que ustedes tienen una lista de oración. Qué bueno que podamos traer a Jesús a nuestra casa. Nos estamos olvidando de tener a Jesús en casa. Es más, cuando yo era chiquito, era algo que no me gustaba. La verdad que lo debo confesar. Teníamos el culto familiar y no me gustaba hacerlo porque de alguna manera me obligaban a poder leer y compartir y tenía que esforzar. Pero me doy cuenta que es algo valioso, algo llamativo. Me pasa lo contrario con mis hijos, les encanta que le leamos la Biblia y a veces nosotros, yo como padre, muchas veces le digo, "Oh, no, hoy no tenemos historia porque es tarde, nos tenemos que levantar mañana temprano y no nos damos cuenta y sacamos a Jesús de nuestra casa. Qué bueno que podamos llevar a Jesús a casa, es seguirle también. Es leer la Biblia a nuestros hijos, es orar con ellos, es enseñarles con diferentes circunstancias, con diferentes momentos que nos tocan vivir, con diferentes vivencias que suceden en el día, frustraciones, progresos, alegrías. Qué bueno que Jesús pueda estar presente en nuestra casa. A veces nos olvidamos, a veces queremos un momento para despejarnos, aquellos que quizás tenemos hijos chicos, y le damos el celular y que se arreglen, y nos olvidamos de compartir a Jesús en casa. Leví es un claro ejemplo de esto, que él dice el texto que lo dejó todo, dice que cambió su actitud, dice que lo siguió, que compartió a Jesús en su entorno, pero también empezó a vivir a Jesús en su casa. Qué bueno que nosotros podamos tomar estos 5 ejemplos y podamos animarnos, porque recién decimos eso. El Señor Jesús hoy sigue buscando gente que la pueda mirar a los ojos y le diga, Rubén, Ray, Hilda, Alfredo, seguime. Mauri, quiero que me sigas. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir a Jesús, no lo podemos seguir de cualquier manera, tenemos que seguirlo con fe y con estos ejemplos que nos deja este gran hombre de Dios, Mateo, este hombre de Dios, Leví, que estuvo dispuesto a pagar el precio, pero que valió la pena, vale la pena vivir como a Dios le agrada. Que el Señor bendiga este momento y podamos unos a otros animarnos con estas cosas. Gracias, Mauri. Gracias, Mauri. Qué bueno, ¿no? Me llevaba a recordar esto también, ¿no? De que muchas veces nosotros en nuestra casa oramos por la comida, o oramos por diferentes situaciones, quizás con la familia o algo, pero después cada uno hace su devocional, quizás individualmente, pero qué importante esto, ¿no? De llevarlo
a la casa, al entorno familiar, ¿no? Al conjunto familiar, no individualmente. Y recuerdo que nosotros en un tiempo en la casa acá donde trabajamos en el hogar, veíamos historias ricas, compartíamos, hacíamos preguntas, los nenes se enganchaban y después lo dejamos de hacer, ¿sí? Por una cosa, por otra, por cansancio, que era tarde y por diferentes motivos. No nos damos cuenta de esto, ¿no? De que lo dejamos a Jesús de lado, de que evitábamos que Jesús entre. Y esto que nos compartía, la verdad que justamente es esto, ¿no? No, todo lo contrario, ¿no? De traerlo, es una forma de seguirlo, ¿no? Porque justamente hablando en nuestra congregación, ¿no? Hablando del halab, de conocer, de estar, de caminar, de ir con él, y esta es una manera, ¿no? Hablamos del salmista, de estas generaciones y qué es lo que vamos a dejar a nuestra familia, a nuestros hijos. Así que es un desafío, ¿no? Porque nosotros lo seguimos, Señor, en cierto modo dejamos nuestra vida, dejamos todo para seguirle, pero hemos dejado todo completamente, como lo hizo Mateo. Así que bueno, gracias Mauri por la palabra y por el desafío, ¿no? Tomar esto como un desafío, ¿no? Decir, bueno, sí, Señor, te sigo, dejo todo y seguir, en cierta manera seguirlo, dijo Mauri, ¿no? Meterlo en nuestra familia. Que a veces es muy difícil, porque a veces nosotros salimos y predicamos, salimos y evangelizamos, salimos y hablamos y compartimos, pero en nuestro entorno, nuestra familia, ¿sí? Así que bueno, gracias. Fede, ¿querés tener una palabra de oración para cerrar con esto el mensaje y seguimos? Dale, oramos. Te damos gracias, querido Dios, porque nos permitís estar una vez más en martes de enseñanza. Te damos gracias por lo que nos contó Mauri, por el mensaje que nos trajo, que pusiste en su corazón, que podamos llevar a Jesús a todos lados, que podamos ser de testimonio, que podamos contarle a todos, que podamos cumplir la misión que nos encomendaste. Y que bendigas a todas las familias que estamos acá representadas, los que no están pudiendo estar por alguna razón, y te pedimos que los mensajes que escuchamos el martes nos sirvan para aprender cada vez más de vos, cada vez más de Cristo, que podamos estar más cerca y que podamos hacer tu voluntad en nuestra vida. Y te pedimos todo esto y te agradecemos, que bendigas mucho a Mauri y a su familia también, en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Cintia. Acá estoy. Buenas. Hola, sí. Comparto lo último, los motivos de oración. ¿Se llega a ver? Es muy chiquito. Bueno, igual los voy leyendo. Dale. Bueno, seguimos pidiendo por Alfredo y por Hilda. Pedimos por Nilda Escobar también. Por Olga, por Vivi, por Noé, por su salud, porque sabemos que hace un tiempito también que está engripada, para que el Señor la pueda estar cuidando. Pedimos también por Petrona Suárez, por Alicia. Seguimos pidiendo por la vista de Fede y su hermano, para que Dios pueda hacer el milagro en ellos. Por Gisela y por Sime, por su salud y por todo lo que tiene que ver con los tratamientos que ella hace y por toda la burocracia de la obra social para que pueda permitirle llevar una mejor vida también. Queremos también pedir por todos los matrimonios de la iglesia, para aquellas personas que hoy están necesitando de Cristo, que se están también acercando a la iglesia, pedir por ellos, pedir por cada muro de la iglesia y por cada familia que está asistiendo también ahí. Quería pedir también por Andrea Maldacena para que el Señor la fortalezca y afirme en sus caminos, es del muro de Rubén y de Tere. Pedir por Raúl y Mariana, que es un matrimonio nuevo que está en el muro. Y también seguir pidiendo por la familia Gallardo Soto, por Analía y Jazmín, por su recuperación y por el ánimo de Jazmín también. Y hoy Cari nos compartía por Karen, que es la pastora de Keila, que tuvo un accidente, para que el Señor también pueda estar obrando ahí. Y por el vecino de Andrea me compartía hoy, creo que es Fran, si no me equivoco,
para que Dios pueda estar obrando cada uno de estos motivos. Y les quería compartir un versículo que está en Filipenses 4, 6 y 7, que dice: por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quería compartir, estos motivos que se estuvieron compartiendo este tiempo. No sé si hay alguien que quiera compartir alguno más.